La medición fue correcta. Lo que falló fue la historia. Durante siglos, todo parecía encajar. Las montañas Apalaches, los ríos, los antiguos asentamientos. Todo indicaba que el pueblo cherokee siempre había estado allí. Era una historia simple. Demasiado simple, porque había un detalle que no encajaba. Uno solo, pero suficiente para romper toda la narrativa. El idioma. El pueblo cherokee habla una lengua que no pertenece al sur, ni a los Apalaches, ni siquiera a esa parte del continente. Hablan una lengua de la familia Iroquoian-Languis. Y eso es un problema, porque todos los demás pueblos que hablan lenguas iroquesas, los Mohawk, los Seneca, los Oneida, vivían a más de 800 millas al norte, región de los Grandes Lagos, norte del estado de Nueva York, Valle del San Lorenzo, muy lejos de donde se suponía que estaban los Cherokee, demasiado lejos para ser una coincidencia. Los lingüistas lo notaron hace mucho tiempo. Ya en el siglo XIX, la pregunta era inevitable. ¿Cómo terminó un pueblo iroqués en el corazón del sur? Las respuestas nunca fueron claras. Se hablaba de migraciones antiguas, separaciones prehistóricas, eventos que ocurrieron hace miles de años, pero nadie podía probar nada, porque no existían las herramientas. La arqueología podía mostrar dónde vivían, la lingüística podía estimar cuándo se separaron, pero ninguna podía responder lo más importante: ¿quién se movió y por qué? Durante generaciones, la historia oficial permaneció intacta. Los Cherokee eran un pueblo del sureste. Su origen estaba en las montañas, hasta que apareció una nueva forma de evidencia, una que no depende de relatos, ni de objetos, ni de interpretaciones. El ADN, y lo que reveló, no fue lo que nadie esperaba, porque cuando los genetistas comenzaron a estudiar el ADN indígena americano, todo parecía ordenado. 4 grandes grupos: A, B, C, D, cada uno con origen en Asia Oriental, cada uno coherente con la migración a través de Beringia durante la última edad de hielo. El modelo era limpio, elegante, funcionaba hasta que dejó de funcionar, porque había algo más, algo pequeño, pero imposible de ignorar. Un quinto grupo, un linaje que no encajaba en ningún lugar, Haplogrupo X, y lo extraño no era solo su existencia, era su origen, porque, a diferencia de los otros 4, no estaba relacionado principalmente con Asia Oriental. Sus parientes más cercanos estaban en Europa y Asia Occidental, el Cáucaso, el Medio Oriente, lugares que no deberían estar conectados con el origen de los pueblos americanos. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque este es exactamente el punto donde muchos la distorsionan. Algunos dicen que los nativos americanos son europeos, otros inventan teorías sin base, pero eso no es lo que dicen los datos. La realidad es más compleja y más interesante. En 1999, 2 equipos de investigación llegaron a la misma conclusión. El haplogrupo X en América, conocido como X2A, no es una mezcla reciente, no es contaminación europea, es antiguo, muy antiguo. Se separó de sus parientes euroasiáticos hace más de 15.000 años, antes de que los humanos llegaran a América. Eso significa una cosa: este linaje llegó con los primeros habitantes. Pero aquí es donde todo conecta. Cuando los científicos mapearon la distribución del haplogrupo X en América del Norte, apareció un patrón. No estaba distribuido al azar. Se concentraba en una región específica, los Grandes Lagos, y en menor medida aparecía en poblaciones cherokee. El mismo patrón que señalaba el idioma, el mismo patrón que nadie esperaba ver. Y si eres el tipo de persona que presta atención, cuando 2 líneas de evidencia completamente distintas apuntan al mismo lugar, este es el momento, porque los Cherokee no deberían estar conectados con los Grandes Lagos. Pero todo empieza a indicar que sí lo están. El modelo funcionaba, hasta que dejó de hacerlo. Durante años, la genética parecía haber resuelto el origen de los pueblos americanos. Todo era limpio, ordenado, predecible. 4 haplogrupos, A, B, C y D. 4 linajes maternos que explicaban casi el 97% de toda la población indígena de América. Todos con origen en Asia Oriental.
todos coherentes con el cruce por Beringia durante la última edad de hielo. Era el tipo de modelo que los científicos aman. Simple, elegante, cerrado, hasta que apareció el 3% restante. Al principio, parecía insignificante, un error estadístico, ruido en los datos, pero no lo era. Era algo completamente distinto, un quinto linaje, haplogrupo X, y no encajaba, no en el modelo, no en la historia, no en ningún lugar esperado. Porque mientras los haplogrupos A, B, C y D tienen paralelos claros en poblaciones de Asia Oriental, el haplogrupo X no. Sus parientes más cercanos no están en Siberia, ni en Mongolia, están en otro lugar. Europa, Asia Occidental, el Cáucaso, el Medio Oriente, y eso no debería ser posible, no dentro del modelo clásico. Aquí es donde la historia empieza a romperse, pero también donde muchos la malinterpretan, porque cada pocos años alguien intenta usar el haplogrupo X para afirmar algo absurdo, que los nativos americanos son europeos, que hubo colonizaciones secretas, que civilizaciones antiguas cruzaron el océano. Nada de eso es cierto, y es importante decirlo con claridad, porque lo que muestran los datos reales es mucho más interesante y mucho más incómodo. En 1999, dos equipos de investigación independientes llegaron exactamente a la misma conclusión. Por un lado, el equipo de Michael Brown en la Universidad de Emory. Por otro, el grupo de David Glenn Smith en la Universidad de California, Davis. Ambos estaban rastreando el haplogrupo X en poblaciones indígenas americanas, y ambos descubrieron lo mismo. La variante americana, conocida como X2A, es real. No es contaminación europea. No es mezcla reciente. No es un error. Es antigua, muy antigua. Se separó de sus parientes euroasiáticos hace al menos 15.000 años. Y ese detalle lo cambia todo, porque significa que este linaje ya existía antes de que los humanos llegaran a América. No llegó después, llegó con ellos, desde el principio, y ahora viene la parte que conecta con todo lo anterior. Cuando el equipo de Smith analizó la distribución del haplogrupo X en América del Norte, apareció un patrón demasiado claro para ignorarlo. El haplogrupo X no estaba distribuido al azar, no aparecía en todas partes. Se concentraba en una región específica, los Grandes Lagos, entre pueblos de habla algonquina e iroquesa, Ojibwe, Sioux y otros grupos del noreste, y, en menor frecuencia, también en los Cherokee. El mismo punto, la misma región, la misma anomalía, no una coincidencia, sino una dirección, porque ahora tienes dos líneas de evidencia independientes, el idioma y el ADN, y ambas apuntan exactamente al mismo lugar, los Grandes Lagos. Pero esto no es lo más importante. Lo realmente importante es esto. Los Cherokee nunca debieron tener esa conexión genética. Según la historia tradicional, eran un pueblo del sureste, local, aislado, sin vínculos profundos con el norte. Pero el ADN no respalda esa versión. La contradice, y no de forma sutil. La rompe por completo. Porque si un linaje genético aparece en dos regiones separadas por cientos de kilómetros, y además coincide con la distribución de un idioma, eso no es ruido, eso es una señal, y es una señal de movimiento. Migración, una historia que ocurrió mucho antes de que existiera cualquier registro escrito, una historia que no fue contada, pero quedó registrada en el ADN. Y si esto ya parece suficiente para cuestionarlo todo, lo que viene después es aún más preciso, porque cuando los científicos ampliaron la escala del análisis, el continente entero empezó a reorganizarse. Cuando ampliaron el mapa, el continente empezó a cambiar. Hasta ese momento, todo eran piezas sueltas, un idioma fuera de lugar, un linaje genético extraño. Pero faltaba algo, escala, porque una anomalía aislada puede ignorarse. 2. Generan dudas. Pero cuando todo el continente empieza a organizarse por sí solo, ya no es una coincidencia, es un patrón. En 2002, un joven investigador llamado Ripan Mali, en la Universidad de California, Davis, hizo algo que nadie había intentado a esa escala. Reunió datos de ADN mitocondrial de todo el continente, no de una tribu, no de una región,
de decenas de poblaciones, desde el Ártico hasta el Golfo de México, 1612 muestras, cada una pequeña pieza de historia, cada una un rastro de miles de años. Era el conjunto de datos más grande jamás reunido en ese momento, y cuando el equipo aplicó análisis espaciales, algo inesperado ocurrió. El continente empezó a dividirse, no políticamente, no culturalmente, genéticamente. 3 grandes zonas, 3 expansiones prehistóricas. El haplogrupo A dominaba el norte ártico, el haplogrupo B se expandía en el suroeste, y el haplogrupo X se concentraba en una región muy específica, los Grandes Lagos. Imagina ese momento, un mapa de América del Norte, puntos de colores representando miles de años de historia genética, y una zona iluminándose con claridad, los Grandes Lagos. Ahora haz algo más. Superpone otro mapa, uno completamente distinto. El mapa de distribución de las lenguas iroquesas antes del contacto europeo. No es aproximado, no es similar, es exacto. La superposición es perfecta. Los mismos territorios, las mismas fronteras, la misma historia, contada por 2 ciencias distintas. Y aquí es donde debes detenerte, porque esto no es una teoría, no es una hipótesis débil. Es convergencia, lingüística, genética, geografía, 3 disciplinas independientes, apuntando al mismo punto del mapa. Pero aún hay más, porque hay un tercer elemento, uno que existía mucho antes que la ciencia moderna: las tradiciones orales. Durante generaciones, el pueblo cherokee ha mantenido relatos sobre su origen, relatos que hablan de un lugar en el norte, un territorio antiguo, un punto de partida antes de llegar a las montañas del sur. Durante mucho tiempo, esos relatos fueron ignorados, considerados simbólicos, no históricos, pero ahora coinciden con el ADN, coinciden con el idioma, coinciden con el mapa, 3 líneas de evidencia científica y una tradición ancestral, todas señalando el mismo lugar, los Grandes Lagos. Y en ese punto, la historia cambia. Porque ya no estamos preguntando si hubo una conexión. La pregunta ahora es otra. ¿Qué tan grande fue ese movimiento? Porque para dejar una huella genética y una huella lingüística, no basta con pequeños grupos. Se necesita algo más. Una migración real. Una población suficiente para cambiar una región entera. Y eso significa algo incómodo. Que el sur de los Apalaches no siempre fue como lo conocemos. Que hubo un momento en el que todo cambió, silenciosamente, miles de años antes de la historia escrita. Pero aún hay algo que no encaja del todo. Porque si esta migración fue tan grande, debería haber dejado más rastros, más conexiones, más pruebas. Y cuando los científicos empezaron a buscarlas, encontraron algo que nadie esperaba. Poblaciones que no deberían estar relacionadas, pero lo están. Hay algo peor que una anomalía. Una conexión, donde no debería haber ninguna. Hasta ahora, todo apuntaba en una dirección. Los Grandes Lagos, migración hacia el sur, una historia que empezaba a reconstruirse. Pero aún faltaba una prueba clave, algo que demostrara que no era solo un patrón geográfico, sino una relación real entre poblaciones. Y entonces apareció, en 2011, 2 investigadores, Deborah Bonick y Brian Kemp, trabajaban con restos arqueológicos de un pueblo llamado Arikara, un grupo que vivía en lo que hoy es Dakota del Sur, muy lejos de los Apalaches, muy lejos del territorio cherokee, y, en teoría, sin ninguna relación directa. Los Arikara hablan una lengua de la familia Caddoana, no iroquesa, no relacionada con los cherokee. Todo indicaba que eran completamente distintos. Pero el ADN no piensa así. Los investigadores extrajeron ADN mitocondrial de 63 individuos. 55 muestras fueron utilizables. Un nivel de preservación excepcional. Los resultados iniciales no parecían sorprendentes. Los 4 haplogrupos principales estaban presentes. A, 42%. B, 29%. C, 22%. D, 7%. Todo dentro de lo esperado. Pero el descubrimiento real vino después, cuando aplicaron un análisis estadístico llamado coordenadas principales, un método que coloca poblaciones en un espacio matemático
Según qué tan parecidas son genéticamente. Imagina una habitación. Cada población es un punto. Cuanto más cerca están 2 puntos, más comparten su historia. Y lo que apareció en ese mapa invisible fue inesperado. Los Arikara no estaban más cerca de sus vecinos, no de los Mandan, no de los Pawnee, sino de 2 grupos específicos, pueblos de habla Sioux, y los Cherokee, no cercanos, sino los más cercanos, cientos de kilómetros de distancia, y aún así, compartiendo una señal genética profunda. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque existe una vieja teoría en lingüística, una hipótesis controvertida, la llamada teoría Macro-Sioux, la idea de que las lenguas iroquesas, Sioux y Caddoanas, podrían tener un ancestro común muy antiguo. Durante años, la mayoría de lingüistas la rechazaron. Faltaban pruebas, pero el ADN no está sujeto a opiniones. Y aunque este estudio no prueba completamente la teoría, hace algo más peligroso, hace que ignorarla sea mucho más difícil. Porque ahora tienes esto: 3 grupos, 3 familias lingüísticas distintas, separados por grandes distancias, pero unidos por una huella genética profunda, no una conexión reciente, no comercio, no mezcla superficial, algo mucho más antiguo, algo que existía antes de que sus lenguas se separaran. Y eso cambia completamente la escala de la historia, porque ya no estamos hablando solo de Cherokee, estamos hablando de una población ancestral, una red humana que se extendía por gran parte de Norteamérica, antes de que existieran las identidades que conocemos hoy, antes de que existieran las tribus, como las entendemos. Y eso lleva a una conclusión inevitable. Los Cherokee no surgieron de forma aislada en los Apalaches. Forman parte de algo mucho más grande. Una migración, un origen común, un movimiento humano que dejó huellas, en el idioma, en el ADN y en lugares donde nadie pensó buscar. Pero si todo esto es cierto, entonces hay una pregunta que no se puede evitar, porque aún no hay una respuesta definitiva. Si la evidencia es tan clara, ¿por qué la historia aún no está cerrada? Porque hay algo que debes entender. La ciencia no siempre avanza en línea recta. A veces se detiene. Y no por falta de tecnología, sino por algo más complejo: confianza. Hasta ahora, todo apunta a la misma dirección. El idioma, el ADN, el mapa, las conexiones entre pueblos. Todo sugiere lo mismo: que el pueblo Cherokee tiene un origen en el norte, en la región de los Grandes Lagos, y que hubo una migración real hacia los Apalaches, hace aproximadamente 3.000 a 4.000 años. Pero hay un problema. El ADN que hemos estado analizando no cuenta toda la historia, porque es ADN mitocondrial. Solo sigue una línea, la materna. No dice nada sobre los padres, ni sobre el conjunto completo del genoma. Y eso cambia las cosas, porque una población puede tener linajes maternos del norte, y aún así tener raíces profundas en el sur. La historia genética nunca es simple, nunca es pura, siempre es mezcla. Pero hay algo aún más importante, algo que alteró completamente la población Cherokee, un evento que cambió todo: Trail of Tears. En 1838, alrededor de 16.000 Cherokee fueron obligados a abandonar sus tierras. Fueron desplazados hacia el oeste. Miles murieron en el camino. Se estima que 1 de cada 4 no sobrevivió. Eso no es solo una tragedia, es un colapso genético, un cuello de botella. Cuando una población se reduce de forma extrema, su diversidad cambia para siempre. Líneas genéticas desaparecen, otras se vuelven dominantes, por pura casualidad. Y eso significa algo incómodo: que el ADN de los Cherokee actuales puede no representar perfectamente a los Cherokee del pasado, no porque sea incorrecto, sino porque la historia los obligó a cambiar. Y hay más. Durante décadas, la investigación genética en pueblos indígenas se realizó sin consentimiento adecuado. Se tomaron muestras de restos ancestrales, se publicaron resultados sin permiso, y en algunos casos, la ciencia fue utilizada para cuestionar identidades y derechos. Por eso hoy, muchas naciones indígenas, incluida la Cherokee Nation, controlan estrictamente cualquier investigación genética, y con razón. Porque esta no es solo una historia científica, es una historia humana.
una historia de identidad. Y eso hace que el siguiente paso sea más difícil, porque la respuesta definitiva requiere ADN antiguo, restos arqueológicos anteriores a la llegada europea. Y ese tipo de investigación solo puede hacerse con cooperación total, no con imposición. La tecnología ya existe. Hoy es posible extraer ADN de restos de miles de años. Hoy es posible distinguir entre migración real y mezcla gradual. La respuesta está al alcance, pero depende de algo más. De quién hace las preguntas y de quién decide responderlas. Y hay otro problema moderno, uno que confunde a millones de personas. Los tests de ADN comerciales. Millones de personas creen tener ascendencia cherokee, porque un test lo sugiere. Pero esos tests no funcionan así. Comparan tu ADN con bases de datos limitadas. Y en el caso de poblaciones indígenas, esas bases son incompletas. Un test no puede decirte si eres cherokee. Apenas puede decirte si tienes algún origen indígena. La verdadera ciencia, la que se realiza con colaboración tribal y métodos rigurosos, es completamente diferente. Y es esa ciencia la que está reescribiendo esta historia. Ahora mismo, en algún lugar de los Apalaches, hay sitios arqueológicos ocultos bajo el bosque, silenciosos, esperando, guardando evidencia de una de las migraciones más importantes de América del Norte. Y en laboratorios y en consejos tribales se están tomando decisiones sobre si esa historia debe ser leída. Y cómo, hoy, la Cherokee Nation tiene más de 450,000 ciudadanos, un gobierno propio, tribunales, programas de revitalización del idioma y, cada vez más, control sobre su propia historia genética, no como sujetos de estudio, sino como quienes hacen las preguntas. Pero hay algo que nunca cambió. Ellos siempre supieron de dónde venían. Sus historias hablaban del norte, de un origen más allá de las montañas. La ciencia tardó miles de años en ponerse al día, y ahora, por primera vez, ambas versiones coinciden. La pregunta ya no es de dónde vinieron. La pregunta es otra. ¿Cómo fue realmente ese viaje?